Hola, gracias a los promotores de este espacio y a la invitación puntual que me hace Freddy, em, siendo conocedor de mi pasado adolescente y juvenil en la otra ladera de la ciudad, en el barrio Campo Valdés. Siendo contemporáneos, pues ambos en diferentes espacios sufrimos o vivimos o disfrutamos un mismo tiempo, donde la necesidad del afuera, de lo exterior, de la calle, era la condición para asumir lo que entonces y hoy también en día se llama ser ciudadano, aquel afuera y aquella calle negada por la violencia del narcotráfico y del conflicto urbano, pues nosotros la necesitábamos para hacer eso, para ser ciudadanos. Hoy por hoy, pues viendo la ciudad y haciendo un salto mortal en la historia, pues vemos una Medellín profundamente anclada en ese narcotráfico, ¿cierto? El narcotráfico, como cualquier empresa en la esfera del capitalismo, pues no ha desaparecido, simplemente ha mutado, ha cambiado, ha hecho reingeniería de su crisis y utilizando una palabra muy de moda por estos días, se ha reinventado, de manera tal que ese narcotráfico pues ya no cuenta con un capo de capos, sino con muchos pequeños capos, pero conserva territorios los cuales crean conflictos y contradicciones e incluso antagonismos, pero sigue las mismas dinámicas de la oferta y la demanda, donde pues hay una ampliación de fronteras para una ampliación del mercado, donde hay clientes, donde hay promotores, donde hay empresas dedicadas, digamos, como a toda esta estructura comercial. Esa Medellín, en términos culturales, pues también está anclada a esa historia y a esa memoria del narcotráfico y no lo podemos negar. Evidentemente, pues una de tantas expresiones es el edificio Mónaco eh, y obviamente pues la obra de la familia, ¿cierto? De Arenas Betancourt. Pues bien, para mí, pues como historiador y urbanista, pues derribar el Mónaco fue un acto de estupidez política, no solamente por pretender derribar un mal recuerdo de la ciudad de Medellín simplemente porque los turistas se hacían fotos en la fachada del edificio y pretender o creer que la memoria está anclada únicamente y exclusivamente a los bienes muebles o los bienes materiales que se pueden destruir simplemente para borrar de tajo la memoria. Eso es un acto muy infantil que a la ciudad le costó mucho, no solo en términos económicos, mientras por ejemplo el Museo Casa de la Memoria estaba desfinanciado y está desfinanciada, sino también costos políticos, mientras por ejemplo que cientos o miles de procesos judiciales de aquella época dicen por ahí duermen el silencio de los justos, ¿cierto? En los anaqueles de los juzgados de la Alpujarra. Eh, mientras eso pasaba, pues se generaban miles de titulares positivos para el alcalde, quien asume la memoria como una especie de enemigo que hay que pechar o hay que enfrentar como en un bar de borrachos y eso pues evidentemente no es así, fue un acto muy infantil. Cuando vino el Papa Francisco a Medellín, un periodista italiano publicó un artículo titulado Francisco en la tierra de los narcos. Inmediatamente el alcalde salió a refutarlo, a decirle pues que no, que esto era una tierra de gente bella y pujante, ¿cierto? Que nada que ver con el narcotráfico y me recordaba un poco a lo que hace mucho tiempo, o hace algunos años, el entonces vicepresidente de la República, Francisco Santos, decía que no había que ver las películas de Brad Pitt porque hablaba muy mal de Colombia, ¿cierto? Una postura profundamente infantil. Quizá el alcalde, como muchos otros, comparta la visión de ese escritor norteamericano llamado David Reeve, que dice que las sociedades que han trasegado por un dolor profundo deban hacer una especie de pacto colectivo por el olvido, una especie de amnesia generalizada, globalizada y colectiva para no sentir dolor. Tal vez el alcalde o el exalcalde se deba pasear pues como por barrios populares y visitar aquellas canchas que construyeron con dinero del cartel y que paradójicamente administran las entidades públicas como el INDER. Tal vez se deba pasar también por algunas parroquias y algunas iglesias, ¿cierto? Donde no solamente se lavaron conciencias y almas de pecado, sino también dineros calientes del narcotráfico. ¿Qué decir de algunos centros comerciales que hoy se yerguen como puntales de la tecnología y el comercio en Medellín, bodegas? ¿Y qué decir entonces del paisaje cultural urbano construido en las laderas del sur de la ciudad, en los barrios El Poblado y del municipio de Envigado, un falso paraíso de prestigio? Entonces, estamos imbuidos en narcotráfico, pero
Evidentemente eso hay que asumirlo como se debe asumir, de una manera descarnada, de una manera real, para darnos cuenta lo que hemos construido como sociedad y los monstruos que hemos podido concebir y parir como colectivo. Ahora bien, el tema de la obra, la familia, el maestro Ernest Betancourt, pues eh, más que ser una papa caliente, es una discusión muy interesante. En mi criterio, como, entre comillas, superviviente de aquella época, como historiador y como urbanista, esa obra se le debería entregar a la ciudad para que ella misma haga catarsis de su propio pasado y genere sus propios discursos del presente y del futuro. De alguna manera metafórica y un poco pues exagerada, esa obra se le debe entregar a la ciudad untada de sangre, ¿cierto? Y la ciudad la debe limpiar poco a poco. Ahora, es un gran trabajo el que tiene el Museo de Antioquia de definir y de decidir ese destino, no solamente porque eso acarrea una destinación ingente y copiosa de recursos económicos y de espacios y de personal, sino porque también em, a pesar de muchos, se le estaría dando continuidad a esa fetichización narcotraficante de la ciudad, ¿cierto? Ahora, si lo que no se quiere es eso, que a mi criterio eso es lo que debía pasar, ubicarla en un sector de Medellín para que se cuente la historia de lo que fue, si no se quiere eso, pues bien se le puede dar cabida a esa iniciativa que se tiene desde la Alcaldía de La Estrella, y lo sé por muy buena fuente, de convertir el antiguo taller del maestro en una casa museo en la vereda Pueblo Viejo, y allí de alguna manera la obra retornaría metafóricamente a manos del autor. Ya no sería la familia o la obra de Pablo, sino la verdadera obra de Rodrigo Arenas. Pues ahí está la discusión, muy interesante, y de nuevo muchísimas gracias por invitarme.